este segundo vídeo de construcción de escalas gráficas os voy a explicar cómo hacer una escala gráfica en la cual hay una desproporción muy importante entre numerador y denominador. En este caso concreto vamos a ver que se trata de una escala de reducción, una reducción importante, porque fijaros que lo que en el dibujo dibujemos como un metro, por ejemplo, en la realidad serían 3.000 metros, o lo que en el dibujo sea 1 centímetro, en la realidad serán 3.000 centímetros, o sea que es una escala de reducción. Vamos a aplicar el concepto de escala. Hemos dicho que lo que en el dibujo era 1, por ejemplo, 1 centímetro, en la realidad eran ¿qué? 3.000, que lo mismo, centímetros. Pero yo como no suelo decir 3.000 centímetros, sino que suelo decir que, por ejemplo, suelo decir 30 metros. Pues entonces 3.000 centímetros es lo mismo que 30 metros. Como medir de 30 metros en 30 metros no parece muy lógico, vamos a arreglar un poquito esta escala. Lo fundamental es esto, entender esto, pero la puedo arreglar. Entonces, por ejemplo, imaginaros, utilizando el teorema de Tales, me voy a marcar una recta que forma un ángulo cualquiera, pero que yo recomiendo que no sea un ángulo demasiado pequeño. Voy a marcar 10 centímetros en total y voy a marcar la división a 3 centímetros y la división a 10. De tal forma que, fijaros, como yo quiero, en lugar de 30 metros, saber dónde están los 100 metros, pues 30 es a 100, igual que 3 es a 10. Y voy a aplicar el teorema de Tales para hallar esa proporción. Bueno, unimos a ver, y estos serían 100 metros. Si yo necesito medir medidas, o sea, necesito medir un objeto mayor de 100 metros, eso por ejemplo ocurre mucho en ingeniería civil, las carreteras son muy largas, pues puedo estos 100 metros repetir la medida cuantas veces necesite. Entonces aquí fijaros, lo he alargado y aquí tendríamos por ejemplo 200 metros y 300 metros. Pero claro, puede ser que necesite mayor precisión que de 100 metros en 100 metros. Entonces lo que voy a hacer es hacer mi contraescala. Estos serían menos 100 metros. Con el teorema de Tales puedo hallar divisiones menores. Si, por ejemplo, elijo una división, vamos a verlo de más cerca para que podáis observar el detalle, ¿vale? Si elegimos una división de medio centímetro, que ya sabéis que estas divisiones iguales también las podemos hacer perfectamente con nuestro compás, cogiendo varios cachitos iguales. Bien, si esto es menos 100, ¿esto qué sería? Menos 10, menos 20, 30, 40, menos 50. Entonces, por ejemplo, si yo quiero medir 250, tendría que medir 200 en la escala más 50 en la contraescala.
Si yo quiero medir 360, tendría que medir 300 en la parte de la escala y 60 en la parte de la contraescala.